Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a hacer otro programa de Desde el Conocimiento, una hora para aprender muchísimo. Soy Agustina Rivas y los voy a estar acompañando en este 2 de abril, una jornada especial en la que se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. Vamos a estar hablando de eso desde este enfoque. Las universidades nacionales de todo el país realizarán durante todo el mes actividades de reflexión por el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. El objetivo es trabajar todo el año para fortalecer los espacios de formación existentes sobre la cuestión Malvinas y promover la creación de nuevos ámbitos de capacitación e investigación. Y también vamos a analizar cómo la divulgación científica y de estudios históricos sobre la Guerra de Malvinas ayuda a comprender el conflicto y la importancia de la cuestión Malvinas para todos los argentinos, con el historiador Federico Lorenz. Y además, la Universidad Nacional de Quilmes estrenó su agencia de noticias científicas. Surge con el desafío de contar en tiempo real la ciencia que se produce en la universidad y en las demás instituciones educativas y científicas del país. Bueno, arrancamos de lleno con el primero de los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Lo adelantábamos hace un ratito, 40 años se cumplen de la guerra en Malvinas, ¿no? Y tenemos invitados para ahondar el tema desde las universidades. La intención es ver cómo al día de hoy se sigue tratando, se sigue investigando la cuestión Malvinas. Están con nosotros, miren, los voy a presentar. Empezamos por la derecha, es Mirta Amati, es directora del programa de estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia en la UNAG. También está con nosotros Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, y Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias a los tres por haber venido. Arranco, si les parece, con Mirta, porque este programa lo estás dirigiendo vos, ¿verdad? Sí. Después de 10 años se ha creado, digamos, el programa, y yo pensaba particularmente, bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Porque a veces podemos caer en la tentación de pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Sobre lo que pasó en Malvinas. Sí. Bueno, nosotros creamos este programa en una universidad que es una universidad del Bicentenario, recogiendo un poco la historia. Digo, en el 2010 se crea la universidad, en el 2012 fue el 30 aniversario. Y ahí ya empezamos a hacer actividades, sobre todo de vinculación, porque las universidades del Bicentenario tenían esa función, ¿no? Que es trabajar con el territorio donde se ubica esa universidad. Y un poco ahí lo que queríamos recoger era la experiencia de esos veteranos locales, que era algo menos indagado que los veteranos que ya conocíamos también. Eso no incluía... No excluye a los otros veteranos. De hecho, nuestras primeras actividades fueron charlas donde había invitados de veteranos más conocidos, o por los medios, o por los centros de veteranos como el CECIM de La Plata, que muchos investigadores ya habíamos trabajado con ellos, pero también incluyendo primero a los veteranos de Varela y después a los de Quilmes. Y ahora estamos trabajando con las universidades patagónicas también, y por eso el programa elegimos llamarlos no solo de Malvinas, sino de Islas Atlántico Sur y Patagonia, incluyendo toda la región. Porque también eso es algo que se desconoce en todo este tiempo que desde distintas disciplinas se fue investigando sobre Malvinas. Bueno, lo que se promueve es incluir nuevas temáticas en que Malvinas ya estaba y la guerra de Malvinas también, ¿no? Sí. Trabajamos por ahí a veces más historia reciente, incluir una historia más larga, ¿no? Desde la historia colonial Malvinas es un tema. Y en el caso de la Universidad Arturo Jauretche, también las otras disciplinas. Nosotros no tenemos las carreras tradicionales que estudian a Malvinas, ¿no? Nuestros estudiantes, ninguno va a egresar como historiador, como comunicador. Tenemos carreras más profesionales, pero que Malvinas está también presente en las ¿Y cómo carreras. es el programa? ¿Cuánto tiempo lleva? El programa se creó en agosto del año pasado e incluye, están radicados en el programa los proyectos UNAG Investiga y UNAG Vincula, que son los proyectos de investigación y de extensión. Ahí nosotros trabajamos haciendo una historia de las conmemoraciones de Malvinas, que no siempre fueron el 2 de abril, por ejemplo. Trabajamos con propuestas desde el arte, ¿no? ¿Qué expresiones artísticas y qué performance se hicieron sobre Malvinas?
Y como te decía, lo que estamos tratando de incluir también son a las carreras, ¿no? Ingeniería en petróleo, ingeniería en transporte, también tienen cuestiones que están sumamente vinculadas con la región de Malvinas y con la soberanía, ¿no? La soberanía territorial, la soberanía alimentaria. Y en el equipo de investigación también tenemos antropólogos, sociólogos, historiadores que hicieron investigaciones sobre enfermeras de Malvinas, por ejemplo, que eso también es, ¿no? ¿Qué cuestiones aparecen todavía pendientes de Malvinas? Bueno, la cuestión de la mujer en Malvinas ahora se está reconociendo más, se está investigando más. Se habla muy poco de eso. Se habla muy poco de eso. Hay este trabajo que yo te comento es de las instrumentadoras del IRIZAR, pero bueno, también en Comodoro, que te contaba, estábamos trabajando con investigadores de la Universidad Patagónica, ahí aparecen las enfermeras continentales. Entonces digo, bueno, son temas que desde una universidad como la nuestra, que trabaja desde la educación inclusive, desde los derechos, trabajamos desde la ampliación de derechos, ¿no? Sí. Entonces digo, tenemos también una reciente dirección de género, derechos humanos, y bueno, y ahí lo que estamos intentando, no sé si va a haber en la UNAG una dirección de Malvinas, ¿no? Sí. Algunas universidades la tienen, en UNAG por ahí no. Me diste el pie no para aparezca, preguntarle, pero, claro. ¿no? ¿Cómo es ella es prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, y cómo es esta vinculación, cómo se relaciona, ¿no? la Secretaría con la causa o la cuestión Malvinas? Es como muy rico, digo, este intercambio donde la compañera decía recién una universidad del bicentenario, la nuestra sería, por el contrario, una universidad del centenario, mucho más histórica. Y la cuestión Malvinas, en el caso de la ciudad de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata, van como muy de la mano con el surgimiento de la organización de los compañeros del Centro de Excombatientes. Y es una relación que ha ido creciendo y que nos atraviesa constitutivamente en la política universitaria, al punto tal de que hace unos años creamos el Instituto Malvinas, que bueno, después seguramente Rodolfo puede compartir algo más, que es un instituto creado como con esa doble inscripción, por un lado integrado desde la conducción por la organización CECIM y la Universidad Nacional de La Plata. ¿El instituto es de la universidad o tiene que ver con CECIM? Tiene anclaje en la universidad, pero lo coordinamos y se conduce y se definen las políticas fuertemente con una impronta de investigación ligada a los temas de soberanía, de resignificación del pasado reciente. Bueno, se está como ampliando permanentemente esta agenda en función también de los debates que la propia sociedad contemporánea va pudiendo reconstruir de Malvinas. Y después, bueno, un conjunto de actividades que tratamos también de disputar fuertemente desde la perspectiva de derechos humanos, poder pensar la cuestión Malvinas más allá de las islas, pero también con los fuertes anudamientos que tiene con los efectos de la dictadura genocida y con ese proyecto también que instauró la dictadura en nuestro país. Y te pregunto, Rodolfo, y ahora vamos a presentar también a nuestro otro invitado, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el CECIM justamente. En La Plata tiene yo soy platense, entonces digo, hay muy pocos platenses que no saben en dónde queda el Centro de Excombatientes, es más, hasta forma parte de la vida cultural de La Plata, y quiero preguntarte cómo es la vinculación en el día de hoy justamente con la cuestión cultural, porque vienen trabajando desde hace muchísimos años. Bueno, el CECIN es una organización que se nutrió de mucho de la universidad a partir de que, bueno, fue como la gran manta contenedora de los soldados cuando volvimos de Malvinas como espacio del Estado, ¿no? Si hay una parte del Estado que visualizó a los excombatientes, que los pudo contener, que les abrió las puertas, no solamente para la formación y el aprendizaje, sino también que nos invitó a pensar, que nos desafió a, bueno, cómo nosotros veíamos la experiencia nuestra, qué había representado en la vida de cada uno de nosotros y cómo a partir de este conocimiento, de este aprendizaje, podríamos hacer una transferencia a las generaciones que nos preceden, pero también al campo del conocimiento más amplio que es toda la universidad, ¿no? Entonces el CECIN siempre ha tomado estas premisas, la ha puesto en discusión, y uno de los puntos centrales es no pensar Malvinas como la causa solamente, sino como una cuestión de carácter más integral, holístico, que bueno, intervenga la comunidad universitaria en su complejidad
y que los saberes de la universidad se incorporen a que pensemos colectivamente Malvinas, teniendo en cuenta que Malvinas no solamente nos pasó a los excombatientes, si bien es cierto, nos afectó y mucho, también le pasó a la sociedad argentina. Claro. ¿No? Entonces, desde ese lado, nuestro vínculo con la universidad tiene que ver con eso, con esa historia, con ese recorrido. Y hoy, gratamente, lo que tenemos es, bueno, instituto de creación, cátedras en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Tenemos cátedras que, bueno, nos ayudan a dar estos debates, a estimularlos, a generar estos diálogos que creemos que son trascendentes, entendiendo de que, bueno, hoy somos un país bicontinental, que tenemos 2/3 del territorio en el mar, que el mar argentino está lleno de riquezas hidrocarburíferas, en metales de distinta magnitud, pero también tenemos muchísimo alimento y agua potable. Entonces, la comprensión de esa idea de una Argentina marítima, con un desarrollo importante en el mar, nos plantea la discusión sobre las políticas soberanas, cómo esto lo podemos proteger y cómo de esto tenemos que tomar profunda conciencia, ¿no? Porque si la Argentina tiene una oportunidad, esa oportunidad también es una mirada hacia el mar, a entender lo que significa ahí y entender también por qué ahí en nuestras Islas Malvinas está la base militar más grande que tiene la OTAN en todo el Atlántico Sur, que no solamente nos mira a nosotros, mira a la región, sino también que monitorea la Antártida Argentina. Ahora vamos a retomar eso, pero creo que esta explicación nos dice perfectamente por qué no hay que decirle más causa. Creo que es cuestión, tenés toda la razón. Vamos a sumar a Alfredo Lazzaretti, es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está allí también con nosotros en comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Agustina Rivas lo saluda. Ay, lo vemos, pero todavía no lo escuchamos. A ver, vamos a arreglar ahí el audio. Bueno, les voy contando. Él compartió un encuentro con Julio Aro y Geoffrey Cardoso. Y les voy a contar quiénes son, ¿no? De hecho, ahora nos lo va a contar mucho mejor el rector. Pero la cuestión es que son dos personas que han resultado fundamentales para la detección, ¿no? Perdón, la identificación, quiero decir, de los combatientes argentinos en el cementerio de Darwin. No sé si ya nos escucha el rector. Ahí lo vamos a... Lo estamos ajustando. Bueno, enseguida retomamos entonces esa comunicación. Quiero volver a preguntarle también a... Ay, perdón, se me mezclaron. Mirta. A Mirta, perdón. ¿Qué significa malvinizar? Porque cuando hablan del programa, hablan de, sí, vamos a hablar de Malvinas, pero también vamos a hablar de malvinizar. Sí, en general ustedes en el programa también cuentan que las universidades, además de enseñar, ¿no? El público general no lo sabe, no es solo damos títulos, sino que también investigamos y extendemos, ¿no? Son las 3 funciones universitarias. En general, la extensión, que nosotros llamamos vinculación, tienen que ver con la relación con el territorio y también con la otra membresía que tenemos investigadores y docentes, que es la ciudadana. Entonces, como ciudadanas y ciudadanos argentinos, lo que hacemos son acciones para malvinizar, que un poco es extender la causa, tener presente el reclamo de soberanía, y no, en esas acciones, malvinizar en las escuelas secundarias, como decía recién, en las carreras, Sí. hacer tomar conciencia de la necesidad y de por qué decimos que las Malvinas son argentinas. Esa es una tarea que la hacemos desde esta acción o identidad. Muchas veces se contradecía con la acción de investigar, ¿no? Porque digo, uno cuando investiga se encierra en un laboratorio y piensa, no como un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Uno hace pruebas. Sí, sí. En ciencias sociales esas cosas se tocan muchas veces porque somos investigadoras y extensionistas. Entonces lo que hacemos ahí, digo, uno en general cuando hace proyectos de extensión, lo que hace es malvinizar, es trabajar con el vínculo para hacer acciones concretas, para salir a la calle, incluso en protestas, ¿no? Que muchas veces toda la historia de los veteranos tiene que ver con esas luchas por el reconocimiento. Y eso es una acción que en las universidades hacemos. No me quiero olvidar, así que se los planteo. Si yo me olvido, ustedes me dicen, Bien. me tenías que preguntar tal cosa. Yo quiero saber
porque tenemos que ir nuevamente con el rector, que ya ahora sí nos está escuchando, pero quiero saber cómo ven la transmisión, ¿no?, de estos conocimientos en los más chicos, cuando a medida que va pasando cada vez más el tiempo, ya ninguno vivió en ese momento. Entonces es una guerra que parece muy lejana, ¿no? ¿Cómo se vive hoy en las aulas, pero de primaria y de secundaria? Ahora sí ya está el rector Alfredo Lazzaretti, decíamos rector de la Universidad de Mar del Plata. Muy bienvenido. Y quería preguntarle concretamente sobre, bueno, esta propuesta, ¿no?, que han hecho directamente para Haro y para Cardoso al Premio Nobel de la Paz. Hola Agustina, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, me alegro mucho. Sí, es así como vos decís, ya previo a la pandemia, nosotros habíamos impulsado la candidatura de Julio Haro, de la Fundación No Me Olvides, y de Geoffrey Cardoso para el Premio Nobel de la Paz, porque nos parecía que su labor tenía, bueno, un profundo contenido humanitario, haber ayudado a identificar todas esas tumbas que decían soldado argentino solo conocido por Dios, de las cuales hoy quedan muy poquitas sin identificar. Creo que fue una contribución realmente muy importante para todas esas familias que tenían la angustia de no saber el destino final de sus seres queridos, de los soldados que dejaron su vida en defensa del territorio nacional. Así que me parece que es algo muy positivo, y nos animamos a hacer este planteo porque nos parece que incluso trasciende el conflicto bélico de las Malvinas. Hoy desgraciadamente estamos viviendo otra guerra. Uno piensa cuántos cuerpos sin identificar también habrá en esa guerra, como las que hemos tenido entre Malvinas y la actualidad. Así que nos parece que es una tarea muy encomiable, muy importante, muy digna de garantizar la identidad de aquellos soldados que no la tuviesen garantizada. Así que estamos muy contentos de haber impulsado esta nominación. Estamos en contacto permanente tanto con Julio como Geoffrey Cardoso, que nos ha visitado semanas atrás. Y además, por supuesto, como escuchaba recién, estamos trabajando mucho con el Centro de Excombatientes de Mar del Plata, en el cual hay muchos graduados de nuestra universidad que han sido y que están en la comisión directiva del centro, con los cuales estamos llevando adelante un proyecto audiovisual que es guardar la memoria viva de todos los combatientes, porque ellos estaban preocupados mirando a un futuro, cuando, bueno, ocurra el paso del tiempo y no se pueda tener más el testimonio personalmente de ellos, que iba a pasar. Así que estamos haciendo un archivo de un registro donde tenemos miradas de todos los excombatientes de la ciudad de Mar del Plata, y que nos parece también que es un trabajo muy importante y muy positivo, porque realmente el Centro de Combatientes de la ciudad de Mar del Plata funciona muy bien, tenemos mucho trabajo en común con ellos, y hoy particularmente, que hemos tenido una reunión de Consejo Superior en la mañana del día de hoy, hemos aprobado una declaración del Consejo Superior, por supuesto recordando la gesta de Malvinas y haciendo un profundo reconocimiento a nuestros excombatientes. Tuvimos una sesión realmente muy emotiva y muy interesante del Consejo Superior. Malvinas es una cuestión que está presente permanentemente en la vida de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se refleja en muchas de las actividades que desarrolla, así que este aniversario redondo, 40 aniversario, bueno, también ha servido de alguna manera para volver a contribuir a garantizar una memoria de lo que sucedió, a tratar de contribuir a malvinizar a nuestra sociedad y a tener siempre presente este tema. Le pregunto si se van a llevar adelante algún otro tipo de actos o de programas, o bueno, no sé, de encuentros, de charlas, de ciclos. ¿Qué es lo que tienen pensado desde la universidad? Bueno, estamos, como te decía, trabajando constantemente con el Centro de Excombatientes. Hoy están realizando ellos una muestra en su sede, donde la universidad tiene un stand. Hemos realizado varios cortos audiovisuales, algunos de ellos se van a reproducir mañana en una reunión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional, que se va a celebrar a las 9 de la mañana, un plenario de rectoras y rectores para conmemorar la gesta de Malvinas, y allí algunas de nuestras producciones audiovisuales
van a poder ser vistas por el conjunto de la comunidad universitaria y por supuesto, vamos a acompañar a nuestros excombatientes en su vigilia de la noche del viernes y participar activamente de las actividades previstas para el próximo sábado. Así que es un tema, como te decía, que estamos siempre presentes. Además, en lo personal, yo soy de la generación Malvinas, por una cuestión del azar, porque el sorteo del servicio militar me tocó número bajo, yo no estuve en las siglas, sí mis amigos, con los cuales hemos compartido, bueno, todo lo que significó su retorno, todo lo que significó el ocultamiento de los primeros años, la desmalvinación, la no puesta en valor de todo el sacrificio que habían realizado los excombatientes. Así que estamos muy contentos de ver que transcurrido 4 décadas, hoy el reconocimiento es unánime en toda la sociedad. Por supuesto quedan reivindicaciones por atender, pero me parece que se ha avanzado mucho y se ha avanzado mucho fundamentalmente por la lucha de los propios excombatientes. Es algo que ellos denominan en una campaña que están realizando aquí en la ciudad de Mar del Plata, la otra batalla, la batalla por conseguir su reconocimiento por parte del Estado, por parte de la sociedad. Así que nosotros estamos junto a ellos acompañándolos en este esfuerzo. Nazaretti, le hago una última pregunta que tiene que ver con la postulación, con lo que abríamos la entrevista. ¿Qué recepción tuvo la nominación al Premio Nobel de la Paz? ¿Es viable? Bueno, nosotros, ¿Está en carrera? A ver, nosotros, sí. Por supuesto que el comité en Oslo recibe innumerable cantidad de nominaciones. Nosotros la seguimos presentando todos los años, hemos contado con el acompañamiento de algunos legisladores noruegos que la han hecho propia y la han presentado. Bueno, después, por supuesto, el Comité del Nobel de la Paz, entre las múltiples propuestas que llegan anualmente, muchas veces teniendo en cuenta un conjunto de variables, toma la decisión final. No hemos tenido todavía una respuesta positiva a ese planteo, pero nos parece que el tema está allí, que tiene vigencia por lo que te decía antes, no solo por el hecho concreto de la respuesta que se ha dado a muchas familias de nuestro país que no sabían la suerte de sus hijos. La verdad que cuando hablamos con Julio o con Geoffrey y nos cuentan realmente lo que le comentan las madres que aún viven, los padres, de lo que ha significado poder reconocer los restos del hijo, incluso muchos han viajado al cementerio de Darwin. Nos parece que es una tarea impresionante, muy importante. Bien. Y creo que sirve para que sea como ejemplo para cualquier otro conflicto bélico, como te decía hoy. Alfredo Lazaretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés. Hasta la próxima oportunidad. Próxima. Bueno, y acá la Universidad Nacional de La Plata postuló a Cecín para el doctorado honoris causa. Sí, ¿Ya está? ¿Es un hecho? Es un hecho, sí. En principio resta que lo trate nuestro Consejo Superior, que como estamos transitando el proceso de elección de nuevas autoridades, eso se va a producir probablemente la primera semana de junio, pero sí está ya la resolución del presidente de nuestra universidad, el doctor arquitecto Fernando Tauber, junto con nuestra prosecretaría, hicimos un acto el día 22 de marzo donde presentamos públicamente esa resolución que solicita, con el acompañamiento de todas las autoridades, decanos, decanas y directores y directoras de nuestros colegios de pregrado, este reconocimiento colectivo a la organización. Decimos como un reconocimiento hacia ellos, pero también en ese reconocimiento nos reconocemos nuestra querida comunidad universitaria en función de un proyecto institucional que se afianza también con ese horizonte de sentidos, donde queremos que los derechos humanos atraviesen la política institucional y el trabajo colectivo que habitualmente se hace en el campo de los derechos humanos también sea reconocido desde esa dimensión colectiva y no en personas individuales con sus trayectorias. Así que bueno, es también un reconocimiento que entendemos nos fija un nuevo piso en los desafíos a seguir construyendo en esto que vos traías también, que nos quedamos por acá pensando ya con la compañera por retomar. Respecto de la transmisión, ¿no? Digamos, son actos de profundo valor simbólico, tanto en términos históricos, porque de alguna manera un reconocimiento de un honoris supone una referencia de acontecimientos históricos, una referencia de quiénes son las personas que estamos reconociendo, que en este caso son soldados, ex soldados conscriptos. Sí.
en la ciudad de La Plata, o sea que también hay una localización y una importancia sustantiva. Si sos de La Plata sabrás que es una de las ciudades de la que partieron un número muy importante de jóvenes hacia este conflicto, y también es un modo de sentar, digamos, una posición institucional colectiva en el marco del cogobierno respecto de cómo mirar y cómo trabajar la cuestión Malvinas más allá del conflicto bélico. Verónica, me quedan 2 minutos o menos. Les pido 30 segundos a cada uno si pueden darme su apreciación para cierre. Me interesa esta perspectiva, ¿no? De cómo seguir transmitiéndolo a nuestros chicos para que la cuestión Malvinas no quede en el olvido y que lo sigamos sosteniendo como una cuestión de soberanía argentina también. Perdón. Sí. Algunas cosas que me parece que son importantes es que las palabras construyen sentido. Es decir, las palabras que se dicen no son accidentales, son importantes. Malvinas no fue una gesta. No fue una gesta antiimperialista ni anticolonialista. No lo fue Astiz, no lo fueron las Fuerzas Armadas que torturaron a nuestros compañeros en Malvinas. Hay una causa por esto. Entonces me parece que es muy importante definir los contenidos de las palabras, porque las palabras nos ayudan a pensar. Y cuando hablamos de transferir a las generaciones que vienen, lo importante es decir, ¿qué decimos cuando utilizamos determinadas palabras? Si queremos construir una transferencia de la experiencia a partir de decir, bueno, la guerra de Malvinas tuvo una acción militar, es verdad, pero esa acción militar estuvo con militares y esos militares tienen responsabilidades con lo que pasó con Sin dudas. nuestros soldados. Entonces nos parece central dar estos debates que creemos que son importantes y más en la academia, ¿no? 30 segundos finales para Mirta. Sí, bueno, un poco en esta misma línea, ¿no? Digo, las nuevas generaciones, como también nos pasa a nosotros, cada 2 de abril nos conmovemos, porque, ¿no? Digo, la edad que tenían, la guerra, esa situación, nos imaginamos esto y hay mucho respeto y hay honor y es necesario que haya reconocimientos como el honoris causa. El tema es no quedarnos solo en eso, ¿no? Porque esa figura de la gesta o del héroe nos hace perder de vista otras cuestiones que son importantes tener en cuenta y que están en la vida cotidiana después del 2 de abril, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué es Malvinas? Son cosas mucho más concretas que ese momento de conmemoración que estamos más relacionados con lo sagrado, ¿no? Que es casi como religioso, un rito. Entonces digo, bueno, un poco estos en las nuevas generaciones. Por un lado, malvinizar, que es necesario, pero no olvidarnos de los contenidos que estamos estudiando, que no tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo racional y también con la lucha política y la ampliación de derechos. Una universidad, por supuesto que hay límites, ¿no? Digo, no puede venir un dictador a decir su posición sobre Malvinas en una universidad nacional, pero sí tienen que aparecer veteranos que hoy están haciendo los juicios porque fueron estaqueados, las mujeres o las enfermeras, los veteranos continentales, ¿no? Que obviamente no fue igual estar en Malvinas en las islas que estar en el continente, pero también es necesario reconocer esa diferencia, ¿no? También los derechos son de todos ellos y también de todas ellas, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco a los 3 por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. Los esperamos en otra ocasión de vuelta. Bien. Bueno, ¿cómo no? Bueno. Es la hora de repasar las noticias universitarias de la semana en este compacto. Esta feria de la industria del software que creo que ha impactado a propio y a extraño, porque cuando empezamos a hablar con los dos ministros, ministro de Economía y ministro de Educación, ministro de Economía del Conocimiento, surge esto de los programadores, cuando decían que se necesitaba en la Argentina 100.000 programadores y recurren a la universidad, porque justamente acá en la academia teníamos todo, digamos, el recurso humano para poder llevar a cabo esto, y pensamos si eso de 1.000 programadores iba a ser una realidad. A veces es que se inscribían 1.000, terminaron más de 7.600. Es así que primero fue los 1.000 programadores en el sistema Python, después ahora Java, y se sigue avanzando. Y lo muy bueno es lo que yo dije en el mensaje, es que se juntó la nación, la provincia, la Universidad Nacional, pero aparecieron las empresas. Es fundamental
acá el sistema productivo privado. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hicieron los jóvenes para estar en esto, para concluir, que son como 800 los que han concluido, tengan la posibilidad de una salida laboral de jerarquía. Entonces, la universidad tiene que estar predispuesta siempre para abrir sus puertas para esto, porque hay toda una comunidad que realmente está pidiendo que la universidad tenga presencia en la misma. Bueno, hoy está acá en esta feria industrial, creo que realmente está comprobado que cuando se trabaja en forma mancomunada se logran, digamos, los objetivos. Nosotros tenemos un antecedente del excelente trabajo que hizo Gustavo Gil, el licenciado Gustavo Gil, cuando fue lo del voto electrónico, que nos vinieron a contratar de la ciudad judicial justamente para que se haga la auditoría del voto electrónico. Y bueno, y ahora también a la altura de la circunstancia, encabezado por Gustavo, que no solamente es el vicedecano, sino que también está ahora de candidato en las próximas elecciones para decano de la facultad, que realmente cada vez que se les requiere de los conocimientos que son propios de ellos, están ahí presentes. Y justamente a ellos les debemos, digamos, la presencia de la universidad en esto, digamos, donde fue, como le dije, un combo de voluntades, público de la nación, público de la provincia, la universidad y la parte privada. Estamos presentando, junto con las facultades de veterinarias, exactas y naturales y agronomía, el doctorado en biociencias. Es muy importante para la universidad, ya que es el primer doctorado que se da en más de una facultad y actualmente es el único doctorado. Un doctorado que fue realizado con el trabajo arduo de los colaboradores de las tres facultades, que tienen, bajo mi punto de vista, un gran potencial y potencia, porque reúne 140 doctores de ambas facultades relacionadas con la biociencia, con un número importante de laboratorios que van a permitir ampliar las líneas de investigación de nuestra universidad en esta área de conocimiento. Un proyecto muy pensado, con 3 menciones, o sea, va a ser doctorado en biociencia, con mención en ciencias agropecuarias, en ciencias veterinarias y en ciencias naturales. Así que nosotros celebramos estar interaccionando con otras unidades académicas. Creo que eso potencia la universidad. Es realmente un orgullo poder participar con la Facultad de Agronomía y con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Habrá un intercambio realmente muy fluido y ameno, de lo cual descartamos que vamos a ser partícipes las 3 unidades académicas por igual para que, lograr los objetivos que se plantearon en el plan de estudios. Con respecto a quienes pueden acceder a la carrera de doctorado, son todos aquellos egresados de las carreras de grado de donde proviene el doctorado y también de otras carreras de grado que puedan ser afines y tengan una duración mínima de 4 años. Consultas e inscripciones a través de los correos de las secretarías de posgrado de las facultades y a partir de ahí se nos va a orientar en el trámite administrativo, digamos. Bueno, vamos a seguir investigando sobre la cuestión Malvinas, en este caso desde el enfoque de la divulgación científica. Está con nosotros aquí Federico Lorenz, es autor, es historiador, es muchísimas otras cosas más. Mira, me las anoté. Doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján, profesor de Historia, investigador independiente del CONICET. Fuiste director también del Museo Malvinas. Bueno, un montón. O sea, si hay alguien especializado en el tema sos vos. Y además sé que viajaste a Malvinas. Estuve 3 veces en Malvinas, sí. Muy pocos argentinos han podido hacer eso. ¿Cómo es estar en Malvinas? Bueno, es muy emocionante porque es un lugar muy extraño y muy propio a la vez. Es algo que aprendemos desde muy chicos a considerar propio, muy parecido a muchos escenarios de la Patagonia continental.
sin duda que llegás y pensás en la guerra, hay un montón de marcas de la guerra cuando uno va, pero también pasado ese primer impacto, por así decirlo, empezás a ver una historia más larga que tienen las islas, que tiene que ver con eso, con habitar el extremo sur del continente americano. Entonces, muy impresionante. Es un lugar muy bonito, además. Sí. Leía algunas notas que te han hecho sobre postales de Malvinas, ¿no? Un libro que apunta también a los más chicos. Sobre todo a los más chicos. Sobre todo a los sí. más chicos. Y me pareció súper interesante, ¿no? Cómo también explicarle lo que fue o lo que significa Malvinas a los más chicos en un contexto donde aparte a veces políticamente escuchamos... no te digo una renuncia a la soberanía, pero dejarlo en un segundo lugar, ¿no? Por lo pronto en un periodo de gobierno, algo que se volvió a recuperar ahora. Pero digo, ¿cómo se le explica a los chicos cómo Argentina fue a una guerra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde están nuestros excombatientes? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Ese es el... Bueno, vos dijiste que yo fui muchas cosas. Yo... hoy por hoy pongo muchas más expectativas en trabajar con los más chicos que con, si vos querés, mis coetáneos o un poco menos, porque nosotros estamos muy atravesados por nuestra memoria. Yo tenía 11 años cuando fue la guerra, entonces el primer ejercicio que hice es un libro pensado para chicos de 9 años o más, pero a mí me parece que lo podría leer gente grande también. Es todo lo que yo no sabía sobre Malvinas cuando empezó la guerra, porque la verdad es que si yo me remito a mi propia experiencia, mi primer acercamiento con Malvinas es la guerra del 82, que vi en los diarios, escuché por radio, vi en la tele. Entonces, ¿cómo contarle a los chicos que además de la guerra, Malvinas representa un escenario muy lindo, con una historia compleja, con una fauna muy interesante, que son otras tantas puertas de entrada para que los chicos, en todo caso, y las chicas sientan... como propio el lugar, si no es una cosa como muy lejana también, y asociado además a algo tan complicado como una guerra, ¿no? Legítima, considerada por algunos, producida por una dictadura. Nosotros todavía estamos en esa discusión, ¿no? Sí. Creo que no se va a saldar nunca, por otra parte. A ver, para retomar el libro, y ahora nos metemos por las otras aristas, creo que Malvinas se puede hablar desde muchos lugares, ¿no? Y para enfocarnos, ¿no? Te decía, en este libro hay muchas descripciones, es muy gráfico cómo vos vas transmitiendo, por lo menos este pedacito, ¿no? Que pude leer, pero donde vos explicás, bueno, lo que tiene que ver con los árboles y la ausencia de los árboles, con el viento, con todo, imagino esas sensaciones que pueden ser sonoras, que pueden ser visuales, pero que las transmitís en ese libro. No sé si has tenido, ¿no?, devolución por parte de quienes lo han leído, pero ¿logran de alguna manera captarlo también como lo quisiste explicar? Mirá, afortunadamente he tenido muchas devoluciones. A los chicos le dan, por ejemplo, la tarea... No sé, investiguen sobre el libro, investiguen sobre Malvinas y los tipos te googlean y de repente te encontrás con un correo, un mensaje donde sea que dice: hola, soy Benja, tengo que investigar sobre tu vida, contame qué hiciste, así, bla. Qué grandioso. Entonces, creo que apelar a cuestiones no tan conocidas sobre las islas, que tienen que ver, como vos decís, con sensaciones, es acertada en este sentido. Yo traté de aplicar la lógica del viajero, el que va y se sorprende. Entonces mi gran apuesta era cómo hacer para que ellos viajaran con la imaginación, esperando que algún día lo puedan hacer, y compartieran ese asombro que uno tuvo cuando fue también, ¿no? Porque siendo especialista en el tema, objetivamente hablando, cuando uno llega a Malvinas por primera vez es como si no supiera nada por un momento. Pues es un lugar muy cercano y muy lejano a la vez, tiene esa cosa, ¿no? ¿Y fue distinto ir cada una de las 3 veces? Sí, sin duda. La primera... casi que iba buscando la experiencia de la guerra. Creo que quería ver los montes donde se combatió, el cementerio, las casas de las que me habían hablado los excombatientes que yo había entrevistado. Y también algo que cuento siempre, si bien uno tiene la idea de que ahí pasan cosas, cuando llegué me llamó la atención que fueran en color y no en blanco y negro, porque en mi memoria visual, eran las fotos del diario, claro, lo que digo. La segunda y la tercera vez ya fue completamente diferente, porque de algún modo me sale decirlo así, el duelo por la guerra del 82, personalmente hablando, por supuesto, yo lo había hecho de alguna manera en el primer viaje. Entonces, como que en los otros 2 viajes pude prestar atención a estas otras cosas que trato de contar más en postales. Cómo es vivir ahí, los vínculos que había con el continente hasta la guerra.
un poco la experiencia de los argentinos patagónicos continentales, que tienen vínculos hasta familiares, a veces con las islas. Creo, insisto, que mientras más elementos uno le dé a la gente para acercarse al tema, más posibilidades hay de que se apropien, porque si no termina siendo una cosa bastante ritual también, que es lo contrario de enseñar, por ejemplo, ¿no? Sí, también leí que, bueno, acá a vos te cuesta alejarte, ¿no?, de la docencia con la parte de ser autor, ¿no?, de escribirlo. Entonces pienso en los puestos que has ocupado, en todo lo que estudiaste, en todo lo que investigaste. ¿Crees que hoy tenemos una mirada completa, todavía incompleta, de lo que ha sido el conflicto con Malvinas, de lo que representa hoy Malvinas? A ver, yo no podría hacer una generalización tan grande como para decir, tenemos esta mirada. En mi experiencia, creo que lo que sí hay es una mirada dominante, que es la de Buenos Aires, en el sentido de pensamiento nacional, diría casi anacrónico sobre el país, me sale decirlo así. Es muy diferente en otros lugares del país, donde Malvinas se percibe de otra manera, ¿Cómo? por cercanía. Y, por ejemplo, la gente que vive, no sé, en una ciudad como Río Grande, en Tierra del Fuego, estuvo directamente afectada por la guerra, y de hecho los británicos atacaron la base aeronaval, intentaron atacar la base aeronaval en Río Grande. Ellos tenían oscurecimientos, tenían lugares de evacuación, jefe de manzana. Yo en Buenos Aires no. Claro, nada que ver. No, entonces me parece que todavía nos falta bastante de eso, de integrar estas miradas regionales. Creo que ahí el trabajo de los investigadores locales es muy importante y debe ser visibilizado. Y esto lo digo desde mi experiencia docente. Yo soy investigador del CONICET, como dijiste, y siempre pensé mi trabajo en dos registros. Cómo devolver lo que mi país me da, pues en definitiva a mí me paga el Estado Nacional para investigar, y cómo ser útil para pensar un problema que me parece acuciante, que es el vínculo incompleto que nosotros tenemos con las islas, y que permite pensar muchas otras cosas también. Pues lo que te digo es esto. Está bien, Malvinas puede ser la excusa para pensar qué nos une como país, que no es solamente las Malvinas, ¿no? Te hago una última pregunta. En esta búsqueda de respuestas, ¿encontraste alguna que fuese la más importante hasta el día de hoy? Para vos, por lo pronto. Sí, sin duda. Bueno, que tenemos que aprender a escuchar, no en la lógica de, bueno, hablás y terminás y digo lo mío, sino que realmente... si uno presta atención a lo que le cuenta un compatriota en otra provincia, alguien que vivió su vida de otra manera en el año 82, un ipefiano que se quedó sin trabajo en los 90 y cuenta lo que es irse a Patagonia a hacer su proyecto, o alguien que salió de Corrientes, no conocía el mar, nunca había viajado en tren y llegó a las islas de golpe. Bueno, uno aprende un montón, pero me parece que es una actitud yo diría de metodológica básica en investigación, pero que no, cuando un tema es tan sentido, a veces no la ejecutamos, no la ejercemos tanto. Me quedo con esto que dijiste, ¿no? La mirada más federal, si se quiere, de la cuestión, que no se me había ocurrido, y creo que está muy bien marcarlo, ¿no? Ojalá que se pueda ahondar un poco más por ahí. Gracias, ojalá. Federico. No, a ustedes. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita. Cuando regresemos vamos a estar hablando de esto. Mirá. Vamos a hablar de la Universidad Nacional de Quilmes, que estrenó su agencia de noticias científicas y que surge con el desafío de contar en tiempo real la ciencia que se produce en la universidad y en las demás instituciones educativas y científicas del país. Muchos portales de noticias científicas o agencias de noticias científicas en la Argentina. La realidad es que no, son pocas, pero hay una que es muy nueva, acaba de lanzarse este mes que pasó, en marzo, y es la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Ya está con nosotros en línea Pablo Esteban, es director de la Agencia de Noticias, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Agustina Rivas te saluda. Hola, ¿cómo estás, Agustina? Un gusto enorme. Muy bien, bueno, hacía esta introducción y decía, no, la verdad no conozco muchas agencias de noticias científicas, y menos en el país, creo que no hay demasiadas, y supongo que ese ha sido uno de los motivos principales por los cuales deciden armar este proyecto, y te pregunto cuáles son los otros, ¿no? Sí, tal cual. Nuestra idea era, bueno, desde hace mucho tiempo vemos que la Universidad Nacional de Quilmes produce una cantidad de investigaciones y de reflexiones importante,
La venimos comunicando, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero no de manera programática, sino que lo venimos haciendo de manera más bien desperdigada. Bueno, ahora tenemos la posibilidad, gracias a una idea del rector, de Alfredo Alfonso, de crear un programa institucional. Y bueno, la idea es contar la ciencia que sucede en nuestra casa de estudios y también contar la ciencia que se realiza en otras casas de estudios. Eso te iba a preguntar. En tiempo real. Te iba a preguntar justamente eso. Son las que se generan en la Universidad Nacional de Quilmes, pero también las que están cerca, las que están en todo el país. ¿Quiénes integran, digamos, la información de la agencia? Sí, nosotros desde aquí, desde la agencia, de nuestro equipo, lo que tratamos de hacer es contar lo que sucede en las instituciones universitarias y científicas de toda Argentina. Es un desafío bastante importante, pero bueno, estamos para eso, estamos, ¿no?, para tomar desafíos. Sobre todo con esto que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Nos dimos cuenta, el país se dio cuenta de lo importante que era compartir el conocimiento, hablar de ciencia y tecnología, que la ciencia y tecnología pasara a estar en la primera plana, que pasáramos a hablar en nuestras cenas, ¿no? Fíjate que todo el tiempo, quizás ahora mermó un poquito, pero todo el tiempo estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué vacuna te diste? ¿Qué eficacia tiene? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Qué dijo tal paper? ¿No? Eso antes no ocurría y me parece que más allá de todo lo que trajo la pandemia, que obviamente nos complicó muchísimo nuestra vida, sí trajo algo positivo, que fue poner a la ciencia en ese primer plano, en ese lugar protagónico. Desde ese lugar, la posibilidad de crear una agencia de noticias científicas de una universidad nacional, me parece que es fundamental. Quiero preguntarte sobre la materia prima. Para el periodismo es fundamental que haya noticias permanentemente, ¿no? Y si no, ir a buscarla. ¿Qué tan frecuentemente nuestro país genera noticias científicas? Bueno, lo que intentamos hacer, que quizás ahí está el punto novedoso, hay otras agencias de noticias científicas, la Universidad Nacional de San Martín tiene la suya, La Matanza tiene la suya, pero quizás el hecho novedoso nuestro, y ahí está nuestro principal objetivo, es en encontrar la parte científica de todo lo que ocurre en nuestro país. Nosotros el viernes, por ejemplo, estamos presenciando el sorteo del Mundial. Bueno, hay mucha matemática en el sorteo del Mundial, hay muchas probabilidades, ahí podemos hablar con algún matemático, con alguna matemática que nos cuente qué podría ocurrir con Argentina, lo mismo que todo el día estamos hablando del dólar. Bueno, hay especialistas en las diferentes universidades, en San Martín hay gente que estudia muy profundamente la historia social y cultural del dólar. Aquí en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos gente que estudia con muchísimo esmero los virus. Bueno, no solo tenemos COVID, sino que tenemos lamentablemente sarampión, tenemos gripe. Entonces, todo el tiempo nuestra agenda está compuesta de diferentes hechos que no necesariamente son científicos en muchos casos, pero que sí son susceptibles de una mirada científica. Hacia eso vamos, podemos hablar de la inflación desde una mirada científica, podemos hablar desde el acuerdo con el FMI, hablando con licenciados en ciencias económicas, con gente que piensa la economía del desarrollo de una perspectiva más social y productiva. Hay menú para rato, por eso es que en parte muchos nos hicimos periodistas de ciencia, ¿no? Para no aburrirnos. Está buenísimo porque aparte se le da una vuelta de rosca a la información, ¿no? Con una mirada que generalmente no se va a encontrar en la mayoría de los medios. Y te pregunto, ¿cuántas personas están participando del proyecto? Bueno, yo estoy un poco coordinándolo, dirigiéndolo. Después tenemos a 3 redactores, que son comunicadores sociales y periodistas, 2 redactores y un redactor. Después tenemos algunos colaboradores fijos, estables. Está, Nadia Charamoni, que es científica, que se sumó al proyecto, que está laburando muy bien y que de paso está aprendiendo a hacer periodismo de ciencia. Y después tenemos un diseñador que hace en realidad un poco de todo, la verdad que labura muy bien, como el resto del equipo. Y después tenemos una fotógrafa que también realiza el laburo de redes sociales. Pero la red se hace extensa porque tenemos colaboraciones, hay colaboraciones de todos los colores, ya han escrito muchos investigadores e investigadoras de la casa aportando su granito de arena y me parece que es importante porque también sirve como una plataforma de aprendizaje y de producción discursiva para la propia gente, ¿no? Que labura acá y que muchas veces tiene ganas de expresar lo que está investigando y no tiene dónde hacerlo. Me parece que funciona, por lo menos en este tiempito corto de vida, nos dimos cuenta que funciona justamente como un medio, ¿no? Para que nuestros investigadores se expresen y también para que otros medios tomen nuestras notas y se hagan eco, ¿no? Porque, eso quería preguntarte. La idea es amplificar un poco también, o sea, justo me dijiste que funcionemos como medios, pero también es amplificarlo, proveer de información a los grandes medios nacionales, a los provinciales, a todos los medios.
Seguro, seguro, sí. Lo que buscamos básicamente es funcionar como se dice que funcionan las agencias de noticias. Claro. ¿No? A nivel nacional tenemos Telam. Funcionar como medios de otros medios. Entonces, la idea en ese sentido es esa, que otros medios se puedan nutrir, obviamente, como siempre decimos, no citando la fuente porque nuestros periodistas se esfuerzan bastante, ¿no? Para producir Por sus supuesto, notas y es una sí. manera también de valorar su trabajo. Pero sí, cuantos más nos reproduzcan, cuantos más les gusten nuestras noticias, cuanto más valoren la rigurosidad y el estilo con el cual trabajamos, mucho mejor. Bueno, Pablo, felicitaciones y vamos por el primer mes ya de la agencia de noticias y por mucho tiempo más. Muy bien, bueno, muchas gracias. Sí, Hasta la próxima. ya estamos para el primer cumpleaños. Claro, para el primer Nos vemos. mesario. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, que anden bien. Te lo contamos en primera persona, te lo cuentan ellos, es la voz de los protagonistas. Soy Ailet, estoy empezando cuarto año de Ambiente y Energías Renovables, soy beneficiaria de la beca Manuel Belgrano. Hola, soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. Como requisito para mantener esta beca nos piden insertarnos en algún equipo de investigación o extensión de la uni. Por mi parte estoy en el de Geología, en donde a veces trabajamos a campo, a veces en el laboratorio, a veces hacemos encuestas o reuniones. La beca Manuel Belgrano me permitió destinar más tiempo a actividades relacionadas a mi carrera y fue mi punto de ingreso al proyecto de investigación del cual formo parte en la actualidad. Como experiencia de investigación es muy enriquecedora, muy linda para el campo profesional. Es una experiencia muy nutritiva para acercarme más a lo que es la puesta en práctica de lo aprendido en clases. Y recomiendo a cualquier estudiante que le interese formar parte de alguna actividad extracurricular acercarse al coordinador o coordinadora de su carrera y preguntar por la lista de proyectos que se estén llevando a cabo para sumarse al que más le interese. Creo que es una experiencia que no hay que perderse y que hay que vivir al menos una vez en la carrera. ¿Todavía no cenaste? Desde el conocimiento te recomendamos el sushi más rico, el sushi de Otaku. Seguinos en el Instagram, Otaku Sushi Art. Quiero agradecer a Mi Gusto Empanadas por las cosas riquísimas que nos manda cada sábado. Las mejores empanadas las encontrás en Mi Gusto. Leiva Joyas ofrece la mejor cotización del mercado para tus objetos de valor. Compran joyas, alhajas, brillantes, relojes y antigüedades. Pagan hasta 18.000 pesos el gramo de oro. Visita su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 y conoce a su equipo de tasadores expertos. Leiva Joyas es de mi confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Llegamos al final del programa, como siempre. Espero que hayan aprendido tanto o más que yo en esta hora que compartimos juntos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11:30 aquí en C5N para hacer otro programa de Desde el Conocimiento. ¡Chao!